final, pues está diciendo claramente la presidenta, quien se pone del lado de los Estados Unidos, pues son unos traidores a la patria. Y en las redes sociales se ha hecho señalamientos acerca de Lili Téllez como que es una vendepatria, que sería pues prácticamente lo mismo, ¿no? Una traidora a la patria, una vendepatrias. Así es designada Lili Téllez en las redes sociales por todos estos mensajes que nosotros hemos visto que ha publicado a través de su cuenta de Twitter. Y hasta, fíjate, algo curioso, el periodista Ruiz Gili también habló acerca de Lili Téllez y pues esto fue lo que dijo en torno a estos mensajes, pues son declaraciones que hace, pero a través de texto, ¿no? Por medio de su cuenta de X. El propio Ruiz Gili fue el que le respondió a Lili Téllez por su forma de pensar, por lo que publica en las redes sociales. Otra, va a declarar a los narcos como terroristas, con todo lo que eso implica. Es un proceso, tiene que hacer la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Congreso entra, pero el Congreso de Estados Unidos hoy, los republicanos hoy con Trump, están como los de Morena con la presidenta Sheinbaum, para que después los que están presumiendo que Trump, Lili Téllez, por ejemplo, oye, tiene 1 millón de seguidores y hoy tuiteó, mira, a mí me cae muy bien Lili, pero si va a decir que es periodista, que investigue, porque tuiteó que es una pena que Trump no haya invitado a Claudia Sheinbaum a su toma de posición, no sé qué cosa puso, pero en fin, pero que era una pena. A ver, Lili, en Estados Unidos nunca invitan jefes de Estado o de gobierno a las tomas de posición. En esta ocasión, Donald Trump invitó a líderes igual de derechistas y populistas que él, al que quiere ser dictador de Hungría, al chiflado de Milei de Argentina. ¿A cuál otro invitó? Meloni de Italia, que es fascista de derecha. Y Bukele. Bueno, digo, a menos de que Lili Téllez admire a estos que sí fueron invitados. Que en una de esas no lo dudaría, por como piensa la señora Téllez. Pero es que me extraña que ahí pone que soy periodista. Bueno, periodista es investigar. Y la verdad no hay antecedente en la historia de México que un presidente mexicano haya sido invitado. No hay antecedente hasta esta toma de posición que un gobernante haya sido invitado de cualquier lugar del mundo. Pero en fin. Entonces, va a declarar a los narcos como terroristas con todo lo que eso implica. Y podremos estar hablando más adelante de eso. Bueno, pues ahí está. Fíjate la respuesta que le da el propio Ruiz Gili, ¿no? A Lili Téllez en referencia a estas declaraciones, porque ella efectivamente había publicado en sus redes sociales que era una vergüenza que el gobierno de Estados Unidos no haya invitado a su toma de posesión a México o a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando en realidad pues esto nunca ha ocurrido. O sea, realmente no es, digamos, una tradición que Estados Unidos pues invite a los presidentes de México que se encuentren en ese momento gobernando. O sea, eso es completamente falso. Y han hablado al respecto en varias ocasiones, también varios periodistas, y pues los hechos son los hechos. A quienes invitan realmente esta toma de posesión o de protesta de el presidente de los Estados Unidos son a los embajadores, ¿no? A sus representantes diplomáticos que tienen, y no a los jefes de Estado o a los presidentes como tal. Pero yo creo que a la oposición en este momento pues está viviendo, podemos decir, un momento de gloria, ¿no? Están como extasiados por todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? No por las medidas, porque al final de cuentas esto nos demuestra también que la oposición no les interesa a los mexicanos. A ellos los que les interesa es regresar al poder. ¿Y cómo lo podemos ver? Por el posicionamiento, la postura que asumen personajes como Lili Téllez. Tratan de sacar un beneficio político de la desgracia de los demás. Así es como siempre han operado. Cuando ocurrió, desgraciadamente, lo del temblor, lo del sismo, cuando ha ocurrido, ¿no? Primero tratan de sacar beneficio o raja política de esa desgracia. Sucedió también con el metro de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuántas veces no estuvieron diciendo, echándole la culpa a la doctora Claudia Sheinbaum, que supuestamente al presidente López Obrador por la falta de mantenimiento que supuestamente tenían estas instalaciones y que por eso se dio la línea del metro?
ahora con las deportaciones, ahora con las amenazas que saca Donald Trump, ¿qué es lo que hace la oposición? Tratar de sacar un beneficio político. Porque ellos no tienen discurso, no tienen narrativa, tienen que utilizar la desgracia que sucede, las malas acciones de otros gobiernos como el que está implementando Donald Trump, para decir o señalar al gobierno actual de que son unos improvisados, que no tomaron en serio a Donald Trump. O sea, ¿de qué están hablando? ¿Simpatías? ¿O qué piensas al respecto? Bueno, pues es muy claro, ¿no? O sea, hay un trasfondo de todo esto, tú mismo lo estás diciendo, no tienen una narrativa todos los de la oposición. La misma presidenta todavía esta semana, de hecho lo pasé en una transmisión, se burlaba porque de hecho decía la oposición y se empezó a reír. La oposición ya hasta risa me dan, mis, porque realmente en México no hay una oposición. O sea, no hay unos legisladores que presenten un proyecto, sino más bien es estar en contra de todo lo que beneficie a los mexicanos. Esa es la realidad de las cosas. Por eso se burlan y denostan todo lo que haga este gobierno. Estábamos hablando de Lili Telles y cómo Ruiz Gili le contesta con respecto a lo que ella dice de que es una vergüenza que no la haya invitado Trump a la toma de protesta. Inclusive esto yo ya lo había hablado antes porque Pepe Cárdenas fue el primero que sacó eso de Radio Fórmula, y en esa misma entrevista tenía su corresponsal, que creo que es Salvador Guzmán, que es un corresponsal de Radio Fórmula en Estados Unidos, en Washington, y él mismo le dice, pues, ¿qué quieres que te diga? La verdad, no es algo común, o sea, realmente en las tomas de protesta de Estados Unidos no se invita a ningún jefe de Estado, le dijo Salvador Guzmán, y yo que vivo aquí te lo puedo decir, nunca se ha invitado a México, nunca se ha invitado a funcionarios de otros países, o sea, no es algo habitual, y el Pepe Cárdenas se fue para atrás como quedando en ridículo, y le dice, es más, Trump solamente invitó, y lo dijo así Salvador Guzmán, a sus amigos de la ultraderecha que comparten esa afinidad con él. Y es cierto, solamente invitó prácticamente no a jefes de Estado, invitó a embajadores de su propio país, porque son los arrastrados o los que le andan lamiendo las suelas, entre ellos el más conocido, el Javier Milei. Entonces, lógicamente, ante estas declaraciones que la misma derecha, oligarquía neoliberal y hasta los medios chayoteros quieren hacerla ver como que es una vergüenza que no nos hayan invitado, no, no es ninguna vergüenza, al contrario, es un orgullo que no nos hayan invitado, porque no pertenecemos, México no pertenece a ese círculo de esta ultraderecha mundial, porque es la ultraderecha mundial que ya vimos cuáles son sus puntos de referencia: el racismo, el clasismo y sobre todo la imposición o autoritarismo. Hablan de que nuestros gobiernos, mencionabas igual al usurero Salinas Pliego, que dice no puede pactar el bien con el mal. Ah, chingados, ¿de cuándo acá el Salinas Pliego se cree que es de los buenos? Porque son los clásicos comesantos cagadiablos, que bien cuando tienen que pasar una imagen de la iglesia o del papa aquí en la iglesia. Y lo mismo la Lili Telles, ¿cuántas imágenes no ha pasado de que estoy en la iglesia celebrando la Semana Santa? Pero son los clásicos comesantos cagadiablos, que muy bien portados en la iglesia, pero son unos hijos de la chingada. Asimismo, el usurero Ricardo Salinas Pliego, hablando de que los buenos no hacen pacto con los malos, hablando de nosotros México, como si nosotros fuéramos lo peor. Y eso que este desgraciado de Salinas Pliego se aprovecha del pueblo de México con sus empresas.
Y la hipocresía y doble moral, si nos vamos al caso de Salinas Pliego, porque no quiere pagar sus impuestos que por ley le corresponden pagar. Ah, pero eso sí, queda la de ver una semana a Electra por el pago de la moto o el pago de la licuadora o del refrigerador, y ahí te van a buscar, y hasta te dicen que te van a embargar tu casa, que te van a quitar todo lo que tienes y la fregada. Entonces, imagínense la doble moral. Tú decías, no tienen proyectos, no tienen iniciativas, no hay una narrativa por parte de la oposición. Y sí, por eso es que tenemos a este personaje de Lili Téllez, que de hecho, aunado al usurero Salinas Pliego, pues es su empleada. Acuérdense que la Lili Téllez es empleada del usurero Salinas Pliego. Y lógicamente, esta mujer sabe hacer show, sabe hacer escándalo, porque es lo único que hace en el Senado, pegar de gritos, hacer un espectáculo, porque para eso se les paga a estos parásitos. Y de ahí empezó a tener copias la Kenia López Caballán, porque acuérdense, antes de Lili Téllez, la Kenia López Caballán ni la veíamos, ni notábamos un relinchido de la Caballán, pero nada más empezó a gritarla a Lela Téllez y a hacer su show, la Caballán empezó a imitarla y empezó a pegar de relinchidos. Lo mismo la Xóchitl Gálvez, la Mariana Gómez del Campo, y también le siguieron unos hombres, como el Cagajo, el Álvarez y Casa, cuando hablaba de los migrantes. ¡Cagajo! ¡No tienen que comer, cagajo! Y el hijo de la chingada se ve que come un chingo, pero lamentándose por los migrantes que no tenían que comer. Entonces, es la hipocresía y doble moral donde la gente tiene que entender que lo único que presentan es un show y un espectáculo para hacerse notar, y el muchos gritos y el mucho alarde, hacerle creer a la gente que ellos están proponiendo. ¿Pero qué proponen? No proponen ni madre. Lo único que proponen es un espectáculo. Y esa es la narrativa de toda la derecha en México.